Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, nueva vez por aquí con ustedes, su hermana en Cristo y Belice Corsino Ross. Mis hermanos, estamos por aquí con una nueva entrega, con la Biblia en la mano, con un poco de frío, pero estamos aquí de todas maneras, con amor, con deseo de que este capítulo de hoy pueda ser de bendición para muchos de ustedes, para todos nosotros. Vamos a hacer el repaso del capítulo 23, que fue el capítulo que estudiamos la última vez. Entonces, en ese capítulo recordemos que Abraham decide comprar las tierras para enterrar a Sara, su esposa. Y algo que él tenía muy particular era que él quería que no se le otorgara la tierra. Él quería pagar por estas tierras. Era una manera de él mostrar su dignidad y respeto tanto a ellos como a él mismo, como hijo de un Dios verdadero que le daba todo y que le suplía todo lo que él necesitaba. Él sentía que no tenía la necesidad de que ellos le otorgaran nada de manera fácil. Él quería pagar sus tierras porque él quería que esas tierras fueran de él. Luego, cuando él muriera, cuando lo enterraran allí, es decir, que no hubiera conflicto porque él tenía su papel sellado, certificado de que él había comprado esas tierras delante de todas esas personas como se hacían antes, ese tipo de registro cuando se iban a comprar tierras y esas cosas. Algo que vemos en los hijos de Het era que ellos le tenían mucha reverencia y mucho respeto a Abraham y por lo tanto ellos querían regalarle esas tierras. Pero Abraham, que veía todo de otro punto de vista, no quería ese regalo. Él quería pagar las tierras porque sabe cómo somos el ser humano, que de alguna manera iban a decir, bueno, yo enriquecí a Abraham, le di esas tierras. Sí, ellos fueron ricos, pero también fue porque yo le di esas tierras. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, tenemos que tratar de ver bien las cosas, porque si también Abraham cogía esas tierras, quizá él no podía hablarle a ellos de manera clara, donde pudiera decirle, mira, las cosas son así, así, sino que si él tenía esa tierra de regalo, iba a tener siempre que tener cuidado para hablarle ciertas verdades que él siempre tenía que estarle hablando sobre la palabra y quizás su estilo de vida. Y por esas tierras quizás se iba a haber comprometido y por eso Dios dice que los regalos ciegan, ¿no? El derecho. Es decir, cuando tenemos que decir la verdad y decir las cosas como son, cuando no han regalado, he hecho algunos obsequios, bueno, pues pensamos bastante para no ir a decirle quizá algunas cosas que debemos decirle a ciertas personas. Entonces, mirándolo todo de este punto de vista, pienso que por aquí se fue la cosa con Abraham. Él no quería ser homenajeado con nada, aunque ellos le tenían mucho respeto y mucha reverencia, porque ellos lo sentían como que él era un príncipe de Dios, porque a través de Abraham Dios hizo muchos milagros, aunque aquí no está escrito. Abraham fue un profeta y fue un hombre que le habló, le dio testimonio del amor de Dios en su corazón, de cómo Dios lo había cambiado y quizás le dijo tantas cosas a estas personas que ellos se dieron cuenta que verdaderamente él era usado por Dios. Y aparte de eso, imagino que dio testimonio de lo que le pasó en Egipto y lo que le pasó en la tierra de los filisteos. Y perdón, cómo Dios eh, salió en su defensa, cómo Dios lo ayudó y lo defendió en esos momentos y que esos reyes vieron de una manera real al verdadero Dios, hablando de una manera audible y cómo Dios se le presentaba en sueño y le hablaba, cosa que ninguno de sus dioses le hablaba, ni ellos lo podían oír, ni mucho menos. Entonces ellos se iban dando cuenta de que este era el verdadero Dios al que Abraham le servía y por lo tanto ellos viendo que Dios usaba a Abraham de una manera poderosa, ellos le tenían mucha reverencia y mucho respeto. Pero con todo y eso, Abraham no dejó apabullarse por regalo, ni obsequio, ni mucho menos. Él siempre se mantuvo firme como debemos de mantenernos los hijos de Dios, sin recibir regalos o cohecho, etcétera. Todo ese tipo de cosas que nos ciegan y nos debilitan espiritualmente cuando queremos hablar la verdad muchas veces por no hacer daño, o no hacer daño no, sino no decir las cosas como son. Muchas veces nos cohibimos porque ya
estamos comprometidos con algún regalo o algo. Entonces esas son cosas que también debemos de irla viendo y tenerla bien en cuenta, que como hijos de Dios tenemos que tratar de tener mucha prudencia cuando nos van a dar algunos obsequios, de qué mano, de qué parte, de quién viene y cómo viene, porque todo eso depende. Y Abraham vio que ese regalo, de esa manera, eso le podía traer problema en el mañana, quizá no a él, pero sí a su descendencia. Bueno, entonces, dicho lo dicho, vamos a empezar en el versículo, en el capítulo 24, que se llama Abraham busca esposa para Isaac. Es un poco extenso el capítulo, pero vamos allá. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomará mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos en los cuales yo habito, sino que irá a mi tierra y a mi parentela y tomará mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Le dice Eliezer. Dice Abraham, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré estas tierras. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá una mujer para mi hijo. Dicho y hecho, tal y como él lo dijo, y por tal era él un profeta, porque él sabía que eso iba a pasar, porque ya su fe era una fe que estaba en un nivel maduro. Abraham sabía y conocía bien quién era su amigo, Dios, y él sabía que iba a cumplir con su palabra. Dice, si la mujer no quisiera venir en pos de ti, será libre de este mi juramento. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Sabemos que antes se hacían este tipo de juramento. Dice, el criado tomó 10 camellos, los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de aguas, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiera, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y entonces conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es decir, esto fue una oración sencilla, mis hermanos, para que vean de qué manera una oración sencilla y un corazón limpio y noble puede llegar de una manera tan rápido al reino de los cielos. Vemos que el Señor todavía no había dejado de orar, y ya esta chica estaba delante de él, y aconteció que antes que él acabara de hablar de aquí, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre sus hombros. Y la doncella, que era de aspecto muy hermoso y virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de tomar. Se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado sí o no su viaje. Entonces vemos aquí que esto fue un milagro bastante grandioso el que Dios hizo, porque que ella bajara su cántaro, le diera agua, bueno, ya era algo muy normal en Medio Oriente. Siempre no se le niega agua a nadie, porque dicen que es un don de Dios. Pero bajar el cántaro para ir
una y otra vez a sacar agua para los camellos, donde tenemos entendidos que los camellos en Medio Oriente, ellos beben agua cada 6 meses. Entonces, para llenar el saco del estómago del camello o de los camellos que estaban bebiendo agua allí, sabemos que ella duró alguna, quizá, quién sabe, 2 horas, echando agua en un recipiente enorme para que ellos tomaran agua. Es decir, fue un trabajo bastante grande el que ella hizo y fue una bendición de Dios porque eso no lo andaba haciendo todo el mundo. Por eso él pidió una señal así un poco difícil, pero que con esa señal él estaba seguro de que Dios había bendecido el viaje de su amo a través de él. Y a la persona escogida, a la mujer escogida, dijo: ¿de quién eres tu hija? Te ruego que me digas, le dice Eliezer. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde podamos posar? ¿Posemos? Ella respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió también: hay en nuestras casas paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Es decir, que aquí él se dio cuenta que verdaderamente Jehová había prosperado su viaje. Dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo, y Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa del hermano de mi amo. Es decir, que eso fue un verdadero milagro. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué está afuera? He preparado la casa y el lugar para tus camellos. Sabemos que Labán, en esa historia que vamos a leer luego, más adelante, es ambicioso. Entonces, a él ver estos brazaletes, estos pendientes en las manos y en los brazos de su hermana, eso lo llenó de ambición. Y fue a buscar a este hombre con la seguridad de que con él había muchos regalos y muchas cosas que podía conseguir. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja, forraje, agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo: no comeré hasta que no haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla entonces. Dijo: yo soy criado de Abraham. Empieza él aquí a contarle la historia de por qué su viaje y por qué él está en su casa. Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas y camellos y asnos. Sara, su mujer, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomará para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irá a la casa de mi padre y a mi parentela y tomará mujer para mi hijo. Es decir, que fue algo maravilloso porque Abraham decidió seguir los designios de Jehová. Él sabía que Dios no quería que él se emparentara con los cananeos, porque en realidad, como dije antes, cuando hacíamos el resumen del capítulo 23, Abraham sabía quién eran los cananeos y a quién ellos adoraban. Y por lo tanto, él tenía que seguir al pie de la letra la obediencia hacia la palabra y los mandamientos de Dios. Entonces, y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme, le está él contando a la familia de ella. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomará para mí hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces seré libre de mi juramento cuando haya llegado a mi familia. Si no te la dieren, será libre de mi juramento. Llegué pues hasta la fuente. Está él contando que llegó hasta la fuente y vio a Rebeca. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham. Él está diciendo de la oración que él hizo para que el Señor bendijera su camino. Dice: prospera ahora mi camino por el cual ando. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que llegue por agua, la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua.
Sea esta la mujer que ha destinado Jehová para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar, en mi corazón, he aquí, en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me dé de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe también tú y tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazalete en sus brazos. Me incliné y adoré a Jehová. Bendije a Jehová, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por el camino verdadero para tomar la hija de su hermano, del hermano de mi Señor, para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte mal ni bueno, malo ni bueno. Y aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Sea mujer de tu hijo, sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó al criado alhaja, y sacó el criado alhaja de plata, alhajas de oro, vestido, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Sabemos aquí que Labán se sintió muy regocijado porque era lo que él quería. Él sabía que este hombre traía muchos dotes para su hermana, que él también iba a salir beneficiado. Dice, comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron sus hermanos y su madre, espere la doncella con nosotros al menos 10 días y después irá. Y él le dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza y al criado de Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posee en tu descendencia las puertas de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y su doncella y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Venía Isaac en el pozo del viviente, el pozo del que me ve, porque él habitaba en el Negueb. Y había salido Isaac a meditar en el campo a la hora de la tarde. Alzando sus ojos, miró ya aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, cuando vemos esta bella historia tan hermosa, pues nos damos cuenta que Dios verdaderamente bendijo a Abraham y lo bendijo en todas las formas, tanto en lo espiritual como en lo material, y al punto que también lo bendijo la descendencia de su hijo, porque Dios tenía un propósito con Abraham. Mis hermanos, cuando el Señor nos llama, a todos nos llama con un propósito. Nosotros todavía hoy día creemos que el Señor no tiene el mismo poder como lo tenía en aquellos tiempos. Mucha gente dice, no, el poder de Dios ya se acabó, Él no hace ese tipo de milagro. Pues miren que sí, mis hermanos, el Señor sigue teniendo propósito con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios, el Señor no puede cumplir su propósito. El Señor tiene que esperar a que nosotros maduremos espiritualmente, como maduró Abraham. Recordemos que la vida de Abraham fueron 24 años cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, de la tierra de Mesopotamia, de las montañas, para venir a recorrer la tierra de Canaán, para que le sirviera como testigo y el estilo de vida que él llevara, dando testimonio de que él le servía al Dios verdadero, al Dios monoteísta, que es un solo Dios, mientras que ellos todos servían a esos dioses que eran muchos.
el politeísmo. Entonces, en medio de esa vida de Abraham, de consagración, de comunión, de servicio, de amor, de pasividad, de sencillez, de bondad y tantas cosas que son los dones que Dios nos quiere dar todos los días, cada uno de nosotros, nuestro diario vivir y en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Bueno, pues fue lo que Dios le fue dando a Abraham. Cada momento, según él iba subiendo, cada día una escalera o un escalón de la escalera, vamos a decir, cada vez que él iba subiendo un escalón de la escalera, pues el Señor le iba agradando e iba bendiciendo e iba fortaleciendo a Abraham. Entonces, eso es algo que nosotros también lo tenemos que tener como ejemplo. Abraham fue un hombre expuesto a debilidades, que ahí lo vemos, su historia. Pero él confió en Jehová, él se mantuvo firme, se mantuvo mirando como al invisible, andando en la tierra de Canaán como errante, como peregrino, como extranjero, donde no puso su corazón en nada. Por más bendiciones materiales que Dios le dio a Abraham, él no puso su corazón en ninguna de ellas. Vivía para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y por eso hoy Dios nos llama a nosotros, para que nosotros también glorifiquemos el nombre de Jehová. El Señor quiere que lo glorifiquemos y es con nuestros actos, con nuestro carácter. Porque si nosotros no cambiamos el carácter, que sabemos que Abraham tenía su carácter lleno de defectos, pero cuando él se dio cuenta de qué se trataba, el plan de la redención y ese libertador que iba a venir a través de su descendencia, bueno, pues él entendió bien el plan de Dios y el propósito por el cual él había sido llamado y decidió honrar a Dios en todo, en los diezmos, en las ofrendas, en cada holocausto que hacía para el Señor, en cada palabra que decía, que hablaba con los hijos de Het, con los cananeos, siempre se mostró de la manera que Dios quería que él se comportara. Mis hermanos, y ese es un ejemplo que tenemos a seguir y no darnos por vencido, aunque veamos que hay muchas debilidades en nuestra vida. Pensar y saber que el Señor puede liberarnos de todas ellas, solamente que debemos de ir creciendo en la fe. Y cada vez, con cada ejemplo y con cada victoria ganada, cada día debemos de resistir y persistir en la fe, porque es una manera de Dios ver que estamos luchando hasta que Él nos vaya fortaleciendo espiritualmente y vayamos madurando y nuestros ojos se vayan abriendo espiritualmente y podamos ir avanzando por ese camino de los 10 mandamientos hacia la Canaán celestial. Que la paz de Dios y el amor de Cristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, esperando que este capítulo haya sido de bendición y de mucho fortalecimiento espiritual para su vida. Que Dios me le bendiga y hasta una próxima entrega. Bendiciones.